buenas noches y bienvenidos a Blanco y Negro. Este es un programa de análisis y opinión donde contrapondremos las distintas visiones sobre un tema. Esta noche analizaremos la problemática del cáncer en nuestro país y su futuro dentro de la legislación ecuatoriana. Soy María del Carmen Álvarez. Bienvenidos. Fue presentada la propuesta de ley de lucha contra el cáncer, una iniciativa desde los colectivos ciudadanos. Sin embargo, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, pide el archivo del proyecto de ley que impulsa el Acuerdo Nacional de Lucha contra la Enfermedad. El tema ahora está en manos del Legislativo. A pesar de sentarse a dialogar, el respaldo al proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer no es absoluto. Por un lado está el Acuerdo Nacional, organismo de la sociedad civil que recolectó las firmas que avalan la iniciativa presentada en la Asamblea. El cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, pero vencible. Y desde la esperanza nos hemos agarrado. En la otra orilla está la gente de SOLCA, quienes consideran que en la creación de una ley específica para la enfermedad no está la solución, menos aún cuando varios artículos que se plantean están establecidos en otras normativas. Tiene una serie de aspiraciones que no son realizables. Ejemplo puntual es la creación del Consejo de Lucha contra el Cáncer, un cuerpo colegiado de 16 miembros entre funcionarios públicos y privados, el cual, según el proponente Wilson Merino, funcionará para garantizar el tratamiento de los pacientes, pues ellos manejan cifras de que el 40% de personas con cáncer abandonan el proceso de curación por aspectos económicos. Y este ente se encargará de desarrollar política pública que se adapte a las necesidades integrales de las familias. Ceballos replica, pues en la conformación del posible Consejo SOLCA ni siquiera es mencionado, además de poner en riesgo, dice, los 66 millones de dólares que reciben del Estado como parte del impuesto del 0,5% en transacciones crediticias. ¿De dónde va a sacar los recursos ese supraorganismo para la lucha que se dice que se va a tener contra el cáncer? ¿De esos fondos o se van a crear otros impuestos? Ahora el proyecto está en poder del Legislativo para su tratamiento, el cual es apoyado por el Acuerdo Nacional y rechazado por SOLCA, donde en cambio piden su archivo. El presidente de la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, William Garzón, habla sobre el trámite que corresponde una vez que el CAL pasó el proyecto de ley de lucha contra el cáncer a esta comisión. Es importante aclararle a la ciudadanía las cosas y en qué estado se encuentra en este momento. Recuerde que este fue un proyecto presentado por iniciativa ciudadana, indiscutiblemente. Fue presentado, me parece que en el mes de enero. El CAL analizó este proyecto recién hace unos días y he visto en los medios de comunicación y en redes sociales publicaciones que están alejadas de la verdad. Yo creo que es importante decirle a la ciudadanía, en primer lugar, que el CAL no ha calificado este proyecto, no ha sido calificado por el CAL. Lo que ha hecho el CAL es analizar el proyecto y trasladarlo a la Comisión de Salud por la importancia del tema. El CAL no calificó el proyecto porque tiene una serie de inconstitucionalidades, yo creo que eso es muy importante decirlo, pero sí trasladó el proyecto a la Comisión de Salud para que sirva como un insumo en el momento que nosotros estemos debatiendo el Código Orgánico de la Salud. En ningún momento el CAL ha resuelto que el proyecto de lucha contra el cáncer sea tratado de manera independiente, como una ley independiente. No lo ha hecho así y nosotros hemos recogido ya la documentación, nos ha llegado de manera oficial la documentación a la Comisión de Salud y servirá como un insumo para el Código Orgánico de la Salud que ya estamos analizando al interior de la Comisión. Uno de los objetivos importantes que tiene el Código Orgánico de la Salud es justamente evitar la dispersión de leyes. Hoy tenemos en el Ecuador más de 40 leyes que hablan de salud, que han sido construidas a lo largo de la historia del Ecuador, muchas de ellas que se contraponen. Y lo importante en nuestro país es organizar el Sistema Nacional de Salud y eso determina tener una sola normativa legal. En ese sentido, el Código Orgánico de la Salud recoge en este momento más de 15 leyes que tenemos nosotros en la Comisión de Salud que han sido presentadas por la Asamblea anterior inclusive. Y como le digo y le repito, uno de los objetivos fundamentales del Código Orgánico de la Salud es tener una sola normativa legal, evitar la dispersión de leyes para de esa manera manejar mejor el sistema nacional.
para abordar este tema vamos a conversar con nuestros invitados, el ingeniero Wilson Merino Rivadeneira, él es coordinador de la Red Nacional de Organización de Pacientes Oncológicos, Acuerdo contra el Cáncer. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Cristian Aroca, director ejecutivo de Solca, Núcleo de Quito. Les quiero agradecer a ambos por acompañarnos esta noche. Como hemos podido ver, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, el CAL, remitió el proyecto de ley a la Comisión de Salud para que ésta sea debatida por esta comisión. Por lo tanto, el proyecto de ley no va a tratarse como una ley independiente, sino que formará parte del Código de la Salud. Quisiera, antes, iniciando el programa, saber cuáles son sus impresiones con respecto a esto. Comenzamos contigo, William. Bueno, buenas noches. Creo que la lucha contra el cáncer no es blancos y negros. Creo que la lucha contra el cáncer también tiene grises claros. En los difíciles momentos que vive el país, nosotros acogemos con esperanza las buenas noticias, esta contundente victoria de la ciudadanía al haber logrado que el CAL califique un proyecto de ley, una iniciativa normativa histórica nunca antes vista, y construir y sembrar esperanza en cientos de miles de pacientes afectados por esta enfermedad. Es decir, ¿ustedes están satisfechos con la resolución del CAL de que esto pase a la Comisión de la Salud? Sí, más allá de las formas, lo que nos interesa es el fondo, lo que nos interesa es crear un cuerpo normativo, siempre lo hemos dicho, que garantice la restitución de derechos a pacientes oncológicos, que permita que los pacientes, sobre todo de las zonas rurales, los que viven en las zonas más pobres, tengan acceso a condiciones más dignas. Y en este sentido acogemos con esperanza la resolución del CAL. Creo que hemos dado una lección de democracia al país. Los cambios se construyen desde los ciudadanos. Yo creo en una democracia participativa, donde los ciudadanos podemos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Muchas gracias. Es el ingeniero Wilson Merino. Ahora conversamos con el ingeniero Cristian Aroca. ¿Cuál es su impresión acerca de que el CAL finalmente haya dado paso a que se debata esto en la Comisión de Salud? Bueno, agradezco la oportunidad, muy buenas noches. En realidad quisiera hacer solo una precisión, no ha calificado el CAL, el proyecto como tal. Creo que fueron muy claras las palabras del asambleísta Garzón, donde nos indica que será un insumo. Y creo que desde esa perspectiva es valioso el aporte que provenga de la ciudadanía. Yo creo que debemos precisar una cosa, que el interés de todos es el bienestar de la sociedad. Y Solca ha demostrado eso durante más de 67 años, que ha estado frente a una lucha permanente, como su nombre lo indica, contra una enfermedad que realmente es catastrófica y que tiene un impacto social de grandes dimensiones. Creo que ser racionales con el uso de los recursos es importante. Precisar que requerir más estructuras burocráticas dentro de un Estado como el nuestro no es la solución a los problemas. Muestra de ello es la situación actual de nuestro país, donde hablamos ya de la disminución de esa superestructura burocrática que tiene el Estado, disminuyendo la cantidad de ministerios, viceministerios, secretarías, subsecretarías, para pasar a un modelo de gestión más adecuado. Creo que los recursos son escasos y debemos saber manejarlos con eficiencia y con mucha responsabilidad. Creo que sí es importante el aporte que se pueda brindar a través de este proyecto. Habrán ideas que seguramente se podrán incorporar dentro de esta nueva idea de gestión de la salud, específicamente del cáncer, pero creo que la solución no es empezar a generar estructuras por cada una de las enfermedades que aquejan a nuestra sociedad. Creo que esa es la postura. Bueno, esta es la impresión de nuestros entrevistados por ahora. Vamos a ahondar sobre este tema más adelante. Por ahora vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con ustedes. Hasta el 2015, el cáncer se constituyó en la segunda causa de muerte en el Ecuador. El porcentaje de fallecimientos atribuidos a esta enfermedad fue del 18%.
Continuamos junto a ustedes en Blanco y Negro. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Wilson Merino Rivadeneira y con el ingeniero Cristian Aroca sobre un tema de gran importancia que es el cáncer en nuestro país, que es la segunda causa de muerte en el Ecuador. Tenemos dos posiciones contrarias aquí. La primera es la posición nueva, digamos, una visión nueva, es abrir las puertas a ver el cáncer de otra manera, más inclusiva. Y también tenemos la posición tradicional, que es la posición de Solca, que es una institución que funciona ya desde hace 67 años, que ha venido brindando los servicios y que está opuesta a muchos temas. Por ejemplo, yo quiero tomar en particular ir revisando cada uno de esos temas en los cuales ustedes se encuentran, tienen esta postura que es más contraria, digamos. Por ejemplo, tenemos la referente a la creación del Consejo Nacional. El Consejo Nacional es uno de los principales ejes de la propuesta de ley que ustedes tienen. Está encargada de la formulación, de la observancia, del seguimiento y también de la evaluación de las políticas públicas implementadas por las funciones del Estado. Sin embargo, Solca, por otro lado, dice que esto puede llevar a que se estatice a Solca, es decir, que deje de cumplir su rol y su función como entidad pública. Yo quisiera conocer un poco la postura que tienen ustedes en cuanto a esto. ¿Cuál va a ser el verdadero papel de ese Consejo Nacional? Bueno, yo recojo las inquietudes de Solca como el que más, nuestro objetivo por lograr que Solca tenga autonomía y tenga los recursos de manera oportuna en temas de salud, eso es fundamental. Nosotros hemos construido un proyecto de ley dentro de un marco democrático. El artículo 161 permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley. Y el presidente William Garzón se equivoca y parece que desconoce de la Constitución. Solo el CAL tiene tres opciones: calificar un proyecto de ley, archivarlo o pedir cambios. Esas son las tres opciones que tiene el CAL. El CAL lo que ha decidido es calificar el proyecto de ley vía iniciativa popular, una iniciativa que está respaldada por cientos de miles de firmas, una iniciativa que hace 2 años los candidatos a la presidencia se comprometieron, todas las fuerzas políticas en su momento se comprometieron en esta lucha y que finalmente estará dentro del Código Orgánico de la Salud. Probablemente nuestras aspiraciones habrían sido tener una ley independiente. Finalmente el CAL lo que ha decidido es que esta ley se integre dentro del COS. Ahora, hay que debatirla, ¿no? Todavía eso no está decidido. Es lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer ahora la Comisión de Salud es debatir sobre lo que se puede integrar al Código Orgánico de la Salud. No es al Código, de la Salud. No es ahorita que se vaya a integrar absolutamente todo lo que ustedes tienen en ese proyecto de ley. Las iniciativas populares normativas tienen que ser integradas cuando califican con todos los requisitos de ley. Nosotros hemos calificado esta iniciativa con todos los proyectos de ley. Lo que necesitamos ahora es integrar los textos, que el articulado del proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer, que nosotros presentamos en el mes de diciembre del año anterior y que han pasado más de 120 días hasta que finalmente el CAL lo califique, se ha integrado dentro del Código Orgánico de la Salud. Y mi compromiso, doctor o ingeniero, por lograr que en este espacio los ciudadanos defendamos a una institución tan valiosa como Solca. A mí me parece que es terrible que no se entreguen los recursos a Solca de manera oportuna. Y no porque es una institución, sino porque debajo de esta institución hay vidas que dependen de eso. Necesitamos que instituciones médicas tengan autonomía, eso es fundamental. Pero hay que tener una mirada mucho más amplia. Necesitamos ver que en la lucha contra el cáncer y en garantizar la salud para los ciudadanos, necesitamos garantizar que haya un aire limpio, buena calidad del agua, hogares que sean dignos, necesitamos garantizar empleo para las familias y que puedan seguir luchando contra esta enfermedad tan costosa, justicia y también redistribución de los recursos económicos que tenemos como país. Ahora, ingeniero Aroca, ¿por qué Solca no quiere aceptar esta propuesta? A ver, quisiera puntualizar algo más. No es que nosotros estemos en contraposición con las iniciativas ciudadanas, para nada. De hecho, Solca es una institución que nació justamente de la iniciativa ciudadana. Ustedes recuerden que Solca es una sociedad de lucha y nació justamente de las aspiraciones más nobles de la sociedad. Nació en la ciudad de Guayaquil y se ha extendido a nivel nacional porque tenemos una cobertura muy amplia. Realmente Solca, como tal, es una institución que tiene una cobertura a nivel nacional. Somos una verdadera red que presta servicios enfocados específicamente en la lucha contra el cáncer. Más allá de eso, las iniciativas ciudadanas siempre han sido un aporte para Solca como un insumo de trabajo. Lo que había dicho en algún momento el señor Merino es que está preocupado por la asignación de recursos. Yo agradezco su preocupación, sinceramente,
Pero hay que entender una cosa, que debemos entender el problema. O sea, no se trata de crear estructuras simplemente pensando que eso va a solucionar los problemas. Yo creo que hay un desconocimiento quizás de cuál es la verdadera labor que tiene Solca. Yo he leído el proyecto de ley y habla un poco en sentido idealizar un poco la situación que debería tener este país. Pero para poder tener esas condiciones, el país debería contar con unos recursos amplios probablemente para que pueda destinar recursos económicos a la creación de institutos de investigación, de más hospitales, adquirir más tecnología e infraestructura a nivel nacional para garantizar todo lo que la ciudadanía necesita. Pero la realidad del mundo es que los recursos siempre han sido escasos, siempre han sido limitados y debemos saber administrarlos de la mejor manera. Crear más estructuras, gente que estaría a nivel burocrático tomando decisiones, no va a solucionar estos problemas. Yo les puedo asegurar una cosa, en Solca sabemos muy bien cómo enfrentar este problema. No puedo decirles que hemos alcanzado los niveles más altos justamente porque tenemos esta limitación económica. Ustedes recuerden que Solca sí recibe una parte de asignación de recursos para este Ahora, ustedes justamente lo que están recibiendo son 66 millones de dólares al año. Nacional. A nivel nacional, con ese 0.5% de las... de los créditos, del tema crediticio, ¿no? Por el manejo, sí, principalmente por las tarjetas de crédito. Por el manejo de tarjetas de crédito. Ustedes, de ese 0.5%, ustedes reciben el 40%, el 60% se deja al Estado. Estamos hablando aproximadamente 66 millones de dólares. Con eso, su temor es que justamente al nacer, al crearse el sistema nacional, lo que podría suceder es que ustedes dejen de recibir ese dinero. Sí, a ver, aterricemos un poco estas ideas. Como yo le decía, este proyecto engloba demasiadas cosas. Habla del tema de la seguridad, del tema del transporte, de la cobertura a las familias. Todo eso requiere de recursos. Y esos recursos en el proyecto no se mencionan cuál va a ser ese financiamiento que requiere este proyecto. Yo creo que cuando hacemos o analizamos cualquier proyecto, lo que pensamos es en qué queremos alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Entonces, esa parte del proyecto creo que adolece tremendamente esa parte. Al no haber ese detalle o esa minuciosidad en ese proyecto, para nosotros es fácil determinar cuál es el único fondo que dispone el Ecuador como tal para enfrentar la lucha contra el cáncer. Es ese fondo, o sea, no hay otro impuesto. A menos que el proyecto contemplara en algún punto la creación de más impuestos. De no ser así, yo le trasladaría la pregunta al señor Merino, o sea, ¿cómo vamos a financiar este proyecto? Ahora, Wilson, efectivamente, como lo dice el ingeniero Aroca, esto no está definido, se deja muy abierto, queda de esta forma, es decir, no se ha precisado de dónde van a salir esos recursos que va a utilizar y que necesita el sistema nacional. Bueno, lo primero mencionar que ya no hay temor. Finalmente el proyecto de ley orgánica será integrado dentro del Código Orgánico de la Salud. Yo participaré activamente de los debates ejerciendo este derecho constitucional y además buscaré que los temores de Solca sean incorporados. Yo creo que lo más importante en democracia es elevar el debate público y eso es lo que nosotros hemos logrado durante todos estos años y eso creo que es una victoria ciudadana incuestionable. En cuanto a los recursos económicos, siempre hay formas diferentes de hacer las cosas. No podemos limitar nuestra capacidad de crear. Yo dirijo una organización social que lleva 15 años. Yo he dedicado mi vida a también fortalecer y ayudar a la institución en la que tú trabajas. Yo he movilizado cientos de voluntarios. Yo he capacitado a personal médico en temas lúdicos, fuimos los pioneros de la terapia de la risa y nosotros no recibimos fondos públicos. Yo tengo una escuela granja que está valorada en 2.5 millones de dólares que le hemos levantado a pulso, miles de voluntarios, porque hemos manejado un compromiso sincero en la lucha contra el cáncer. Yo respondo a algo que nace del corazón, yo respondo a historias humanas de muchísimo dolor y tenemos dos oportunidades, o ser indiferentes frente al drama o decidir actuar. Yo soy de los jóvenes que quieren actuar, que quieren ser protagonistas del desarrollo de este país. Ahora, Wilson, es muy importante que retomemos el tema del financiamiento, que es justamente uno de los cuestionamientos que hace Solca. Sin lugar a dudas, no existe claridad en cómo se va a financiar esto. Se deja abierto a la discrecionalidad del Ministerio de Economía y de la Secretaría Nacional de Planificación. Si quisiéramos saber de dónde va a salir ese dinero. Los proyectos, las iniciativas populares normativas no pueden generar gasto público. Eso es uno de los prerequisitos para que los proyectos sean calificados. Que el CAL haya calificado el proyecto finalmente deja ese argumento sin piso, porque si es que hubiera sido así, lo hubieran archivado.
que no sucedió. El proyecto de ley fue remitido a la Comisión de la Salud para que sea incorporado dentro del Código Orgánico de la Salud. Para que sea debatido, todavía no va a ser incorporado. Claro, eso es importante pero también. Pero una vez que el CAL ha calificado el proyecto de ley ha cumplido con todos los requisitos de ley. Y uno de los requisitos fundamentales es no incrementar el gasto público. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Yo he venido liderando el Acuerdo contra el Cáncer durante 2 años, un mecanismo de articulación de más de 18 fundaciones del país, que trabajamos en 13 provincias y no ha generado gasto público. Lo hemos hecho con nuestros propios recursos, apelando a la empresa privada, movilizando a las organizaciones sociales. El principal elemento del proyecto de ley presentado es la cooperación, el crear un sistema que finalmente permita que los tomadores de decisión nos sentemos a debatir más a menudo, que podamos intercambiar ideas más a menudo y que en conjunto encontremos respuestas a este difícil desafío llamado cáncer. Nosotros no incrementamos gasto público, nosotros lo que hacemos a través del proyecto de ley es generar sugerencias de política pública. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hemos hecho como país en temas de discapacidad, por ejemplo? Hemos creado una ley, hemos creado un consejo y hemos creado programas, porque había la decisión política de transformar la vida de las personas con discapacidad en el país. ¿Por qué es tan difícil pensar que ahora podemos hacerlo por los pacientes con cáncer? Ahora, ingeniero, ahora que ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse en alguna ocasión, ¿no llegaron a acuerdos comunes? Porque obviamente el cáncer, como comenzamos diciéndolo en nuestro programa, es un tema que afecta gravemente a nuestro país. Y no sé si Solca, por una parte, puede abastecer a todos los pacientes con cáncer que tiene nuestro país, si se da abasto con esto. ¿Ustedes no ven algún punto medio de entendimiento? A ver, nosotros desde el inicio que empezó este debate de este proyecto de ley, hemos indicado una cosa, que existe ya una estructura en el país. Existe un Ministerio de Salud que es el órgano regulador de la salud, que abarca, que desarrolla, que genera políticas, que genera estrategias incluso para enfrentar la problemática de salud a nivel nacional. No hay especificidad para un tema como es el cáncer, ¿no? Pero se alinea perfectamente dentro de una estructura. Existe ya un sistema nacional de salud que integra al sector público y privado para prestar la atención que la ciudadanía necesita. Dentro de ese sistema está participando Solca con toda su red a nivel nacional. Nuestra cobertura es nacional. Tenemos núcleos, tenemos unidades que dependen de estos núcleos a nivel nacional que brindan ya esta cobertura a la ciudadanía. Usted decía que si no es posible hacer un acercamiento, un diálogo. Yo creo que ese diálogo debió haber sido previo a. Claro, ahora tenemos ya un proyecto que se presentó en algún momento sin haber incorporado quizás a la institución. Es decir, Solca no fue tomado en cuenta con anterioridad. Y sobre todo, yo le digo, ¿por qué no? Porque Solca requiera que sea tomado en cuenta por sí. Yo sí le pregunto una cosa, cuando uno quiere hacer algo, pregunta al que sabe. Y sin lugar a dudas, Solca ha sido la institución que ha llevado adelante la bandera de lucha contra el cáncer en Ecuador. Tenemos una experiencia, como le decía yo, de más de 67 años, intercambiando información, ciencia, conocimiento, formando médicos. Solca es una institución a nivel nacional que es la que genera aquí los médicos oncólogos a nivel nacional. No ha habido otra estructura que lo haga. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la infraestructura, tenemos esa determinación por el bienestar de la población. Esas cosas, esos insumos que yo le estoy hablando en este momento, han sido adquiridos o ganados durante muchos años de experiencia, donde hemos adquirido justamente esa determinación de seguir adelante, de hacer un crecimiento que beneficie a la sociedad. Yo pienso que cualquier iniciativa, como yo lo había dicho anteriormente, es muy valiosa y yo eso no lo desconozco, pero creo que siempre hay que buscar la forma de hacer bien las cosas. Y tenemos leyes, tenemos normas, o sea, no desconozcamos una estructura que ya disponemos. Sería como pretender que todo lo que se hizo antes no ha servido y creo que esa no es la respuesta adecuada. Wilson, para cerrar este segmento, ¿por qué no se tomó en consideración a Solca con anterioridad, siendo una institución que ha manejado este tema durante los últimos 67 años? El trabajo de Solca indiscutiblemente es valiosísimo desde el aspecto médico. El trabajo de las organizaciones sociales es valiosísimo en función de las diferentes aristas en donde las quieras observar: educación, restitución de derechos, aseguramiento y adhesión al tratamiento. En fin, el trabajo de las instituciones públicas también es valioso. Yo reconozco, como tú, el trabajo del Ministerio de Salud Pública es valioso. Los esfuerzos que nacen de las organizaciones comunitarias también es valioso. Lastimosamente no es suficiente. El cáncer es un enemigo muy grande, muy
muy costoso, muy doloroso, que necesita la articulación de los actores. Y mira, en el proyecto de ley tampoco está el nombre de la organización que yo dirijo, porque esto no es un tema de instituciones, esto es un tema de política pública que va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Yo creo que hay que dejar de lado los intereses individuales y comenzar a trabajar en objetivos comunes. Si no tomamos acciones inmediatas, según un estudio del Observatorio del Cáncer en Brasil, para el año 2025, el cáncer llegará a ser la primera causa de muerte en nuestro país. No es ni la primera, y no es un solo país, será todos los países de la región. Yo he visto en mi hogar muchísimas decenas de cáncer. Yo perdí a mi madre, yo he perdido a mi suegro, he perdido a mi tía, el cáncer enfermó a mi esposa. Yo no quiero seguir siendo inactivo frente a una enfermedad que nos está arrancando de los brazos a familiares, amigos y conocidos en mayor medida cada día. Hacemos una última pausa y enseguida regresamos con las conclusiones de los temas del tema que hemos analizado hoy en Blanco y Negro. En Ecuador, el cáncer más común en hombres es el de próstata y el de estómago, mientras que en mujeres, el de mama y el de cuello del útero. Bueno, y llegamos a la parte final de nuestro programa con las conclusiones de lo que ha sido este debate entre ambos protagonistas del tema, de un tema muy importante en nuestro país, que es la lucha contra el cáncer. Cerramos contigo, Wilson. Nos gustaría saber ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar si esta ley finalmente no es aprobada? Si esto no entra a formar parte del Código Orgánico de la Salud. ¿Qué va a pasar con ustedes si sí lo es y si no lo es? Yo creo que lo más valioso de la iniciativa Acuerdo contra el Cáncer es el haber sido capaces de generar expectativas en la vida de las familias con cáncer y sus familias, invitar a la comunidad a trabajar con ellos y para ellos. Yo creo que lo más valioso de la iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer es el haber logrado conseguir que más de 10,000 voluntarios salgan a las calles a recoger firmas de casa en casa, de puerta en puerta, para buscar que haya más equidad en el acceso a la salud, ¿no? Eso es un valor incuestionable, eso creo que habla muy bien de nuestra democracia, del empoderamiento ciudadano, y yo más que nunca estoy convencido que la participación ciudadana es el camino correcto para seguir construyendo un país de oportunidades, donde cada día vivamos todos los ecuatorianos muchísimo mejor. Así es, y estamos viendo además que tuvieron más de 110,000 firmas validadas, fueron casi 160,000 en total recogidas, ¿no? Fueron cerca de 160,000 firmas recogidas en menos de 60 días. La ley hablaba de recoger 31,000 firmas. Así es. Y eso solo lo hace un equipo de gente comprometida, apasionada, y comparto contigo, somos jóvenes, pero los que queremos generar un cambio en el país, somos gente preparada, somos gente joven que quiere ser protagonista de una sociedad con mayores oportunidades para todos, para los que tienen acceso a Solca el día de hoy, pero también para aquellos que lastimosamente no pueden tener acceso a un hospital tan valioso como el que tú diriges. En caso de que no sea acogida, ¿seguirían luchando entonces para Por supuesto, lo hemos hecho siempre. Nosotros los fines de semana visitamos varios hospitales, trabajamos en proyectos de investigación social, económica, entendemos un poco el contexto de las familias, seguiremos trabajando en temas de educación, seguiremos coordinando los esfuerzos de los actores sociales y seguiremos buscando caminos para poder construir políticas públicas que transformen la calidad de vida de las familias. Muchas gracias, Wilson. Ingeniero Aroca, sus últimas impresiones. ¿Qué pasaría entonces en su caso, en el caso de Solca, si finalmente sí se acoge el proyecto de ley para que integre, para que llegue a formar parte del Código de la Salud? ¿Qué va a pasar con Solca? Bueno, realmente no nos preocupa el hecho de que se articule o que se incorporen temas que puedan ser valiosos de este proyecto de ley. Lo que nos preocupa es que los recursos que son escasos, como le había mencionado anteriormente, se diluyan. Nosotros continuaremos brindando atención médica de calidad con equipos de primera.
a pesar de la limitación que tenemos, seguimos avanzando, seguimos desarrollando proyectos nuevos para brindar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes, incorporando nuevas tecnologías, nuevos profesionales. Seguiremos brindando apoyo a las familias, porque nuestro equipo de trabajo incluye psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Brindamos apoyo a diferentes niveles, a la familia, que realmente el cáncer no es una enfermedad que afecta a una persona, afecta realmente a un núcleo familiar. Y nosotros estamos conscientes de ello y desde que Solca ha estructurado su plan de atención, ha incorporado estos elementos. De esta propuesta de ley, pues, si se incorporan cosas que puedan sumar y ver el beneficio de la sociedad, eso es lo que nosotros estamos buscando siempre, el bienestar de nuestra gente. Y nosotros no nos vamos a oponer a las propuestas positivas. Lo que consideramos es que hay que hacer un análisis profundo para entender realmente cómo podemos sumar a estos temas y no diluir los limitados recursos con los que disponemos actualmente. ¿Están ustedes de acuerdo en aceptar que hayan nuevos actores que compartan con ustedes esta tarea? Siempre lo hemos trabajado en equipo, o sea, nunca ha sido Solca una institución aislada. Nosotros somos parte del sistema público de salud en realidad. Si bien es cierto, Solca es una institución privada que le ha permitido su autonomía desarrollar muchos campos y brindar un servicio realmente de primera a nuestra sociedad. Pero nosotros siempre hemos trabajado en equipo, hemos adaptado, hemos generado mucho de las políticas, generamos información que permite a nuestros gobiernos tomar decisiones que orientan hacia dónde tiene que ir la lucha del cáncer. Creo que nuestro trabajo es técnico, es profesional, pero es muy humano. Y creo que eso es algo que nos ha caracterizado durante toda la historia que Solca ha desarrollado en este país y creo que los resultados saltan a la vista. Que se puede mejorar indudablemente. Todos los procesos son perfectibles y Solca como institución lo que quiere es eso, seguir dando pasos hacia adelante que vayan en bienestar de la gente. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos, amigos televidentes. Les recordamos nuestros invitados y les agradecemos por haber estado junto a nosotros. El ingeniero Wilson Merino Rivadeneira, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de Pacientes Oncológicos, Acuerdo contra el Cáncer. Y el ingeniero Cristian Aroca, director ejecutivo de Solca, Núcleo de Quito. Como siempre, les agradecemos por su amable sintonía.